del ente que ratificó la reelección de Maduro, como lo había hecho previamente también el Consejo Nacional Electoral. Sí, César, justo en este momento tenemos invitado conectado a esta hora. Saludamos a Ronald Rodríguez, él es director del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Profesor Ronald, muy buenos días. ¿Usted cómo ve, la primera pregunta, este acto de posesión, todo esto que ha pasado desde el 28 de julio y que hoy se consolida ya con la posesión de Nicolás Maduro? Gracias, Andrés, por la invitación. Bueno, realmente lo que estamos viendo es ya la consolidación final de la dictadura. De hecho, creo que la foto es muy clara, que en el mismo salón se encuentren Díaz Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Es muy diciente de hacia dónde va la democracia, tristemente, en América Latina. Faltaría Nayib Bukele y tendríamos a los dictadores que hoy están en ejercicio en la región. Particularmente llama la atención que no se haya posesionado en el hemiciclo. Es decir, el hemiciclo es el espacio del Congreso donde habitualmente se hace la ceremonia. La única vez que no se hizo en el hemiciclo fue en el marco de lo que se denominó la coronación durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que eran tantos los invitados que no cabían en el Congreso venezolano y fue necesario irse al Teatro Teresa Carreño para poder hacer la posesión. En este caso se hace en una sala que es mucho más pequeña, un poco para tal vez mostrar o para no mostrar mejor, la ausencia de acompañamiento que tiene la posesión de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hoy está rodeado por actores no democráticos. Algunos gobiernos asistieron para mantener la relación y es el caso de nuestro embajador Rengifo, pero incluso la misma presencia de Rengifo genera mucho ruido en Colombia y muestra que la opinión pública democrática no está de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Pero tristemente, lo vimos ayer, la dictadura está dispuesta a sostenerse a partir de las capacidades de su aparato represor. Y eso es un tema muy importante porque estos 6 años que vienen para Nicolás Maduro dependerá de cómo puede mantener ese aparato represor. Y ese aparato de tesoro, perdóneme profesor, imagínese que acaba de ser sancionado y además Estados Unidos, porque al final del discurso, bueno, en la mitad del discurso, lo que estábamos escuchando a Nicolás Maduro, él estaba diciendo a la administración saliente de Joe Biden que no pudieron vengarse, que no lo pudieron sacar del poder y que él en este momento pues prevaleció. Pues las sanciones que le impuso acaba de ponerle el gobierno de Joe Biden. Además, tenemos ya una información ya confirmada que Estados Unidos está aumentando la recompensa por Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello. Pasó de 10 y de 15 millones de dólares a 25 millones de dólares por cada uno. Adicionalmente, están ofreciendo una recompensa por la captura de Vladimir Padrilo López. Él es el general, el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Venezolana, también por 15 millones de dólares. Ayer, en esta misma transmisión, profesor, y todos los usuarios de YouTube y de Facebook aquí que se conectan a la transmisión de Blue Radio, el senador Rick Scott, quien ha estado muy pendiente de todo el tema de Venezuela, también había ofrecido 100 millones de dólares con esta ley que se llama Stop Maduro, detengan a Maduro. Todo esto entonces complica la situación. Estados Unidos parece que entonces va a meterle mucho más presión, así sea la administración saliente de Joe Biden. Y ayer también con esa declaración del presidente entrante Donald Trump, en la que decía y que reconocía a Edmundo González como el presidente electo y a María Corina Machado como una de las mujeres que estaba luchando por la libertad allí en Venezuela. Se complica entonces la situación para Venezuela por la presión internacional, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Entonces, ¿es sostenible, va a ser sostenible este régimen? Así, profesor, ¿usted cómo lo ve? Lamentablemente sí, el régimen venezolano acostumbró a vivir en un autoaislamiento, particularmente se ha distanciado de las democracias occidentales, pero eso no quiere decir que Perfecto, esté dale. aislado. Es una Nicolás Maduro problemática. tiene la capacidad de tener relaciones con los regímenes no democráticos, Rusia, China, Irán, Turquía. Hoy Venezuela se mueve en otra esfera de relaciones internacionales y es importante tener claro que las sanciones, incluso las recompensas que se ofrecen por las cabezas del régimen venezolano son insignificantes comparativamente con los niveles de corrupción que se han visto en Venezuela a lo largo de lo que ha sido el gobierno tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. La cantidad de dinero, por ejemplo, que se robó Rafael Ramírez, quien fue director, presidente de PDVSA, o hace recientemente Tarek El Aissami,
15 millones de dólares, 25 millones de dólares es una cifra completamente insignificante para la capacidad de recursos que se han perdido por dinámicas de corrupción en Venezuela. Tristemente, la situación en este momento es bastante adversa porque el régimen, si bien va a recibir estas sanciones por parte de la administración saliente de Joe Biden, todavía se encuentra haciendo una labor de lobby muy fuerte en los Estados Unidos para que se llegue a un diálogo con Donald Trump. Y tristemente, hay que decirlo, Donald Trump no es garantía de democracia, no es garantía de un diálogo entre países democráticos y sanciones a regímenes dictatoriales. De hecho, es muy posible que Donald Trump subordine el tema migratorio a la relación con Venezuela y a la democracia venezolana. Sí, profesor Ronald, déjeme preguntarle, porque a esta hora también se confirma y dice Comando con Venezuela que a la 1 de la tarde, hora colombiana, María Corina Machado le va a hablar a los venezolanos. Hoy hasta este momento, pues no hemos tenido muchos pronunciamientos ni de Edmundo González, el presidente electo, ni de María Corina Machado. Y mi pregunta es si ya con la posesión de Maduro queda entonces la oposición de alguna manera derrotada. Incluso María Corina había dicho, y desde la oposición habían dicho, que Maduro no iba a llegar a posesionarse. ¿Cuál es el camino y qué viene ahora para la oposición venezolana? Es un camino bastante complejo. Tristemente, la oposición venezolana venía moviendo una idea de expectativas de que hoy se iba a posesionar Edmundo González Urrutia, de que iba a haber un quiebre y que este quiebre iba a causar la transición y el retorno de la democracia en Venezuela. Hay que recordar que la oposición ha hecho un trabajo muy grande, muy importante. Lo que hicieron con la dinámica de las actas le quitó el discurso completamente a la revolución bolivariana, que durante años decía que ellos eran democracia porque tenían los votos y porque tenían las victorias en los certámenes electorales. Lo que nos hemos encontrado es que no tienen los votos. Profesor, 10 de la mañana, 44 minutos. Por supuesto, vamos a retomar la comunicación con el profesor Ronald Rodríguez. Interesante lo que dijo, ¿no? ¿Ah? Muy interesante lo que dijo. Lo que pasa es que es muy difícil tumbar a este régimen de Maduro mientras está atornillado y tenga el respaldo de potencias así como Rusia y como China. A la comunidad internacional le pueden seguir imponiendo sanciones y todo, pero ellos están... Sucede algo muy similar a lo que ha sucedido en Cuba durante tantos años, ¿no? Durante más de 50 años, en los cuales ellos se aferran al poder, se atornillan al poder y tienen el respaldo de algunas potencias en las cuales los ayudan a sostenerse y ahí se quedan. Así es, y es que ahora se está empezando a ver todos estos movimientos, como Maduro saludaba a varios de esos representantes de esos regímenes en su posesión. Incluso en un momento dijo como, sí me están garantizando que haya traductor de ruso para el Sí. delegado del gobierno de Putin. Un poco improvisado todo también, Sí, un ¿no? poquito, ¿no? Pero bueno, saludaba al gobierno ruso, saludaba al gobierno chino, saludaba, bueno, A su amigo Daniel Ortega. a Daniel Ortega que bromeó lo llegó, con... bromeó con él. Pero César, siguen llegando sanciones, siguen llegando mensajes de la comunidad internacional. Sí, vea, la última, Andrés, ya dimos cuenta entonces de las sanciones de Estados Unidos y las sanciones de la Unión Europea, y ahora el gobierno del Reino Unido dice que emite sanciones contra Venezuela en contra de los jueces, incluyendo al presidente del Tribunal Supremo Superior de Venezuela y miembros de las fuerzas de seguridad responsables de minar la democracia y de las violaciones de los derechos humanos. Entonces ya tenemos Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido imponiendo sanciones al régimen de Maduro minutos después de que el mismo Maduro se impusiera, se impusiera él mismo esa banda presidencial y jurara ante su amigo el señor Jorge Rodríguez. Volvemos entonces con el profesor Ronald, que nos estaba explicando un poco, profesor, usted cuál era el panorama ahora para la oposición venezolana, teniendo en cuenta pues que ya se posesionó entonces Nicolás Maduro ante la Asamblea, como dice el presidente de los venezolanos. Señalaba que lamentablemente la oposición generó una serie de expectativas que no se pudieron materializar. Obviamente nunca se sabe cuándo cae una dictadura y la oposición jugó para que se diera una dinámica de quiebre. Ese quiebre no sucedió. Tristemente va a haber una continuidad de la dictadura, pero particularmente es una oposición que ahora va a tener que jugar con un gobierno que claramente se está sosteniendo a partir del aparato represor, que no tiene el apoyo popular, que no tiene los votos, pero que incluso, y esto muy seguramente lo dirá el presidente Nicolás Maduro en el discurso que está pronunciando, ya ha dado pistas al respecto, va a ir en una reforma constitucional para aumentar los certámenes electorales, pero no
los espacios democráticos, y esto es importante siempre tenerlo presente. En Venezuela puede que se hagan más elecciones, pero no significa que haya más democracia, y más ahora cuando se va a limitar la participación de los sectores opositores a partir de una persecución muchísimo más expedita. Sí, profesor Ronald, también quiero preguntarle cómo queda entonces la situación de Colombia y del gobierno del presidente Gustavo Petro con el régimen de Maduro. Le cuento además que a esta hora ya hay algunos congresistas de Cambio Radical que están anunciando un debate de control político al canciller Luis Gilberto Murillo y dicen que es porque legitima a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cómo queda entonces esa relación entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno colombiano? Pues yo creo que el control político se debería concentrar en la protección de los ciudadanos colombianos que han sido detenidos por la dictadura. La dictadura, tristemente, en estos últimos días ha arremetido contra nuestros ciudadanos, no reconoce dinámicas de edad o nacionalidad. Varios de nuestros ciudadanos han sido acusados de terrorismo y nuestra cónsul general debería estar haciendo un trabajo para la protección de esos ciudadanos, para identificar cuáles son las causas que llevaron a esta detención, para hacer todo lo posible para que sean prontamente liberados, que es finalmente la función. Si vamos a mantener relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el régimen venezolano, es para ello, para poder defender a nuestros nacionales en territorio venezolano, para poder velar por su bienestar, para que un ciudadano colombiano simplemente por capricho del régimen no sea acusado de algo tan grave como terrorismo. Lo han venido haciendo y tristemente desde el presidente Nicolás Maduro como su ministro de Interior, Justicia y Paz y encargado de administrar el aparato de terror del Estado venezolano, Diosdado Cabello, han señalado a ciudadanos colombianos. Me imagino que el embajador Rengifo y nuestra cónsul general están haciendo un trabajo para la defensa de esos ciudadanos y en ese caso el control político claramente debe hacerse y debe ejercerse. Tristemente, como lo decía al principio, en la región hoy pululan los gobiernos no democráticos, están en ascenso, incluso los gobiernos populistas de derecha también están presentes, hay otros gobiernos de izquierda como el gobierno de Bolivia o el gobierno de Honduras que están a punto de dar la deriva autoritaria. Nuestro otro vecino, Ecuador, también tiene una situación bastante compleja. No estamos en momentos democráticos y creo que si uno pretende ir a lo que fue en Venezuela la doctrina Betancur, que fue la doctrina del presidente Rómulo Betancur para que el Estado venezolano solamente se relacionara con democracias, pues no es viable. En Venezuela esa doctrina no funcionó porque tristemente en el mundo hoy la mayoría de los países y en ese momento en los años 50, 60 realmente del siglo pasado la mayoría de los gobiernos tampoco eran democráticos. Eso pareciera que no ha evolucionado mucho a pesar de las olas democráticas que tuvimos en la región. Nuevamente estamos en un ascenso autoritario y la realidad es que el Estado colombiano va a tener que plantear una política exterior para interrelacionarse con dictaduras y con regímenes no democráticos. Es el profesor Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Profesor Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos estos minutos en este especial de Blue Radio aquí en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Gracias, Andrés, por la invitación. Mateo. Vamos, Andrés, ahora para Caracas. Entenderá usted